Jorge Peñafiel. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, colegas asambleístas. Quisiera iniciar mi exposición dando un comentario importante para continuar con el debate en relación a la ley de competitividad energética. Este análisis que se debe hacer lo hace cualquier gerente de empresa, cualquier padre de familia para su economía o cualquier persona que tiene una responsabilidad más allá de sí mismo. Un diagnóstico del momento del sector eléctrico que existe en el Ecuador. Básicamente, colegas, es importante mencionar que el sector eléctrico está en crisis, no porque yo lo diga, no porque existan apagones, sino porque la crisis se viene construyendo desde ya al menos unos 10 años en el Ecuador. Hay una demanda de electricidad permanente en el país que no ha sido atendida, que básicamente ha sido olvidada o inobservada por las autoridades del sector eléctrico de manera permanente. Y eso es algo que tenemos que señalarlo. No es posible mantener nuestros ojos lejos del crecimiento del consumo de energía eléctrica que tiene el país. El segundo elemento del diagnóstico, también es importante mencionar que el Ecuador como Estado, como país, no ha mirado ni ha puesto sus ojos en la política tarifaria que existe en el sector eléctrico y que nos obliga al día de hoy a tener estos apagones, tener esta crisis energética. Esta política tarifaria no ha respetado, colegas asambleístas, los costos que significa mantener la energía en el Ecuador. Y eso, colegas asambleístas, no es un tema solamente de identificarlo en el apagón o en el momento de la crisis, sino que tiene que haber estudios para poder saber cuánto es el costo efectivo que tiene la energía eléctrica en el país. Y de eso datos actualizados no tenemos. El único estudio que existe serio, realizado por la antigua Arconel, es el estudio denominado Análisis y Determinación del Costo Total del Servicio Público de Energía del periodo de enero a diciembre del año 2018. Esto quiere decir 5 años atrás. Este informe fue un informe muy importante, un informe revelador en relación a los costos que tiene el kilovatio hora en el Ecuador. Ese estudio no ha sido actualizado hasta la fecha. No obstante, me permitiré decir lo que en ese estudio se mencionaba respecto del costo del kilovatio hora y sobre todo del subsidio que el Estado ecuatoriano está realizando al consumo energético en el país. En el 2018 se estableció por parte de la Arconel que el costo del kilovatio hora, producirlo en el Ecuador, tiene un costo aproximado de 15 centavos 46. No obstante, el Estado ecuatoriano lo vende al consumidor al costo de aproximadamente 9.25 centavos de dólar el kilovatio hora. Eso quiere decir, colegas asambleístas, que existe un déficit de aproximadamente 6 centavos por kilovatio hora que el Estado ecuatoriano actualmente está subsidiando. Lo hace desde el 2018. Al día de hoy se estima que esté mucho más. No obstante, como no tenemos información actualizada por parte de las autoridades, no podemos establecerlo de manera taxativa. Eso nos hace mirar, colegas asambleístas, que el subsidio que se encuentra otorgándole el Estado ecuatoriano a la energía eléctrica es un punto que hay que observarlo, que hay que identificarlo y que hay que saber
si es posible sostenerlo en el tiempo. Es criterio de este legislador que si es que el proyecto de ley no tiene una lógica económica en donde se identifique efectivamente cuánto es el costo del subsidio que entrega el Estado ecuatoriano, pues tendrá que formar parte del análisis de este pleno y al menos dejarlo en los archivos de esta Asamblea Nacional para que no quede en el olvido. En segunda instancia, es importante mencionar que el proyecto de ley presentado, sin duda alguna, hace y tiene un impulso para la promoción de los proyectos de energía renovable que son importantes para el país, toda vez que son aquellos proyectos que son considerados como de energía limpia. Y eso, sin duda alguna, es importante señalarlo. No obstante, en el artículo 26, en el artículo 30, en el artículo 42 y en el artículo 52 se mencionan efectivamente estos impulsos a la energía renovable y a estos proyectos de energía renovable. No obstante, sí consideramos que deben tener un impulso mayor en relación sobre todo a la reducción de la normativa y de la burocracia que forma parte de la autorización de estos proyectos. Nosotros en pronto presentaremos por escrito las observaciones relacionadas a este punto, toda vez que no solamente es un tema de gente o de trámites, sino también de tiempos específicos que tienen que conllevar y ser considerados dentro del proyecto de ley. Algunos temas importantes que es importante también decirlo en este pleno y también presentarlos por escrito a la comisión, es algunos temas relacionados a la posibilidad de la inversión privada dentro del sector de energía eléctrica, porque es importante conocer que el Estado ecuatoriano y reconocer que el Estado ecuatoriano no puede por sí solo. Los grandes proyectos de energía, los grandes proyectos hidroeléctricos, sin duda alguna han aportado al Ecuador. No obstante, cuando esos proyectos de energía y de generación de energía eléctrica tienden a depender del clima o tienden a depender de alguna condición ajena, pues es en el sector privado en donde se va a promover una energía sostenida y una energía que pueda perdurar en el tiempo. Para estos proyectos de energía renovable no convencional, es importante determinar que tienen que tener un despacho preferente y una prioridad en el pago. No olvidarnos que en el momento actual se está adquiriendo energía eléctrica al país vecino de Colombia a un precio de aproximadamente 5 veces más de lo que le cuesta al Ecuador producirla, 60 centavos de dólar por cada kilovatio hora, algo que es definitivamente inaceptable si es que nosotros tenemos la capacidad real de llevar a cabo esa producción de energía tan necesaria para el país. Saludamos positivamente la eliminación dentro de la cadena de costos del IVA, del impuesto al valor agregado dentro de los proyectos, ya que de esa manera estamos precisamente beneficiando al inversionista que en vez de establecerle costos adicionales al proyecto hidroeléctrico o al proyecto de energía renovable no convencional, se le está beneficiando al final del camino al que compra esa energía. El impulso de la autogeneración es algo importante que tenemos que agregar en el proyecto de ley, toda vez que es necesario comprender que ya pasó el tiempo de los grandes proyectos estatales y hay que permitir al sector privado, a la empresa pequeña, a la empresa mediana y sobre todo al sector doméstico, permitirle también
generar su propia energía eléctrica, de tal manera que no dependa del Estado y no dependa necesariamente del clima o de las condiciones ajenas a su voluntad, y así quitarle ese dolor de cabeza al Estado ecuatoriano para esa autogeneración. Consideramos también importante mencionar que también el Estado, a través de la contratación pública, puede poner un grano de arena e impulsar también el sector eléctrico, justificando y estableciendo de manera obligatoria que los proyectos estatales deben tener un porcentaje mínimo de consumo de energía eléctrica renovable. De esa manera también impulsamos que los proyectos estatales contratados a través del sistema de contratación pública defiendan el impulso de la energía renovable y sobre todo limpia. De esa manera el inversionista tendrá la certeza de que incluso dentro del proyecto estatal tiene asegurado un consumo mínimo. Es de mencionar… Tiene un minuto, señor asambleísta. Muchas gracias, señor presidente, ya termino. El proyecto de ley no define un plan de largo plazo en relación a las metas que debe establecer el sector eléctrico y que debe tener, como todo buen padre de familia, como buen Estado, tiene que definir un plazo de aplicación necesario para que en este plazo podamos medir si efectivamente el sistema está funcionando o si efectivamente el sistema debe ser modificado. Eso será presentado también por parte de nosotros por escrito a la comisión correspondiente. Con esto termino, señores asambleístas. Hay que establecer también una obligación de cobertura en la universalidad de la cobertura eléctrica que debe tener en el país, sobre todo en sectores rurales, porque la electricidad no puede ser un privilegio solamente para la ciudad o solamente para los pueblos. Ha concluido su tiempo, estimado asambleísta. Sí, muchas gracias, señor presidente. Con eso termino. Tiene la palabra la asambleísta Patricia Núñez.